a él. Sin la gorra, que no te conoce, sin gorra no nos conoce. Bueno, pues nada, hay diferencia, ¿eh? Vamos a ver si quiere llegar. Manfredo, vamos primero por la princesa. ¿Qué te llamas? Joana. Vamos a ver si este ratonero moro quiere llegar hasta tu guante, como si tú fueras la que queda todos los días, ¿vale? Mira, Manfredo, Joana está preparada. Muy bien. Aguanta ahí fuerte. ¿Te ayudo o tú solita? Sola. Giramos ahí un poquito. No mires al central, en fin. Sube el brazo. Y el aplauso para ella, que no sabe la fuerza que tenía que hacer. Aquí ha sido difícil, pero... Venga, un poco más. Eso es. Come ahí, tranquila. Gira un poco hacia que te vea fijo al cetrero, que siente ya la música que viene. Vamos a ver si lo consigues. Y el fuerte aplauso para estos voluntarios que lo han hecho estupendamente bien. Fíjense qué belleza. Y ahí viene que el trabajo sea esa comida. Esas garras potentes, fuertes, que con un abrir y cerrar tiene a los conejos. ¿Preparado? Chica, guante a guante. Fíjense. Abriendo ahí. Y subiendo. Hacemos un giro así para que todo el mundo pueda tenerla alguna vez cerquita. Vamos ahí, chica. De nuevo al guante y... Fantástica. Y subiendo. Y es que devora. Son 6 kilos de peso. Y cuidado que no tiene fuerza en las garras, pero en el pico es como si fuera una flecha. Ahí vemos ya que el cetrero está un poquito señalado en la cara de la última función. Pues el buitre se encargó de ello. Y a pesar de estar adistradas, es que las garras y los picos siguen siendo fuertes y potentes. Vamos ahí, chica. Venga. Ahí. Aquí cerquita. Ahí. Preparado que te vea. Vamos a ver si puedo lanzarte, porque esos 6 kilos de peso y más de 2,65 m de envergadura para llegar al cetrero perfectamente. Un buen más en mi guante para el buitre de Rubén, buitre africano. Vamos a ver si ya el cetrero dice que no sabe. Conoce a su cada ejemplar como un hijo suyo y ve que está un poquito nervioso, tenso, pega. Bien.